Hola, buenas tardes. Mi nombre es Agustín Ruiz Johnson, yo soy médico de neurocirugía del Hospital Garrahan y en el contexto del Congreso de la Asociación Argentina de Neurocirugía voy a dar la charla de craneosinostosis sindrómicas, un tema amplio dentro de lo que es la neurocirugía pediátrica. Como introducción, hay que saber que el cráneo crece a partir de las suturas, que es el lugar donde se va formando el hueso, hasta que finalmente estas mismas se cierran fisiológicamente, que esto ocurre más o menos entre los 12 y los 24 meses de vida. El cierre precoz de las mismas se denomina craniosinostosis, y las craniosinostosis, es un conjunto de patologías, se puede clasificar de distintas maneras. Se puede clasificar en craniosinostosis primarias o secundarias, esto en base a si dependen de una enfermedad de otro sistema u otro órgano, como puede ser una enfermedad endocrinológica o una enfermedad hematológica. En simples y complejas, en base a si afectan a una única sutura o si la afección es de múltiples suturas. Y en aisladas y sindrómicas, en base a si se encuentran encuadradas en un contexto de un conjunto de malformaciones que comparten una etiología común. Y todas estas patologías se rigen por la ley de Virchow, un patólogo alemán que es considerado el padre de la anatomía, de la patología, quien describió el principio por el cual cuando se cierra una sutura se limita el crecimiento perpendicular del cráneo a la misma, y esto explica en todos los casos la deformidad consecuente al cierre de las mismas, ¿sí? Entonces, la craniosinostosis sindrómica se define como aquellos pacientes que presentan craniosinostosis más un patrón reconocible de malformaciones que comparten un factor etiológico común. El 10 al 20% de los pacientes que tienen craniosinostosis tienen un síndrome, y dentro de estos síndromes, los más frecuentes, generalmente las publicaciones tradicionales consideraban al síndrome de Cruzón como el síndrome más frecuente, con un individuo por 25.000 nacimientos, aunque desde los 90, cuando se describió el síndrome de Muenke, se está considerando que podría ser más frecuente con un individuo cada 10.000 nacidos. Luego le sigue el síndrome de Sartre-Jotzen, el síndrome de Pfeiffer y el síndrome de Appert. La mayoría de estos síndromes responden a mutaciones genéticas y es el receptor, el gen del receptor del factor de crecimiento fibroblástico, en general el gen más afectado. Hay también otros genes que traducen mensajeros intracelulares que son responsables de algunos síndromes puntuales, pero es este primero el que más frecuentemente está afectado. En el cruzón es el tipo 2, asimismo en el Pfeiffer, y en el Muenke se ha distinguido el tipo 3, en el Appert es el tipo 2. Estos factores, al estar mutados, pueden aumentar su actividad o pueden disminuir su actividad. De las dos formas se ha visto que producen fenotipos de craniosinostosis. Todas estas patologías, como hemos dicho, son de base genética, en general son de herencia mendeliana, o sea, responden a un único gen y son autosómico dominantes en general. Tienen una penetrancia completa, lo que significa que al tener el gen enfermo uno desarrolla la enfermedad, pero en cada individuo la expresión fenotípica es distinta. Es decir, uno tiene la enfermedad, pero la expresión, el número de suturas afectadas, el grado de afección, la presencia de hidrocefalia, todo eso va a variar según cada individuo se trate, ¿sí? En general son todas mutaciones que se dan de novo, aunque obviamente se pueden dar en un contexto familiar, y se ha visto en algunos
algunos síndromes, como es el síndrome de Cruzón y el síndrome de Pfeiffer, que pueden estar asociadas con edad avanzada de los padres, ¿sí? Como dijimos previamente, además de la craneosinostosis, vamos a encontrar algunas alteraciones del esqueleto, más que nada las manos y los pies, y en algunos casos algunas alteraciones viscerales que son menos frecuentes, pero que pueden existir también. El compromiso puede ser de una única sutura o de múltiples suturas, pero en general afectan a múltiples suturas. Pueden afectar a las suturas coronales bilateralmente, unilateralmente, a las suturas escamosas. Pueden producir deformidades variables del cráneo, ¿sí? Pueden afectar la sutura sagital, pueden producir hábitos dólicocefálicos, pueden producir braquicefalia, acrocefalia, digamos, todo es muy variable porque, como dije previamente, la expresión fenotípica es variable y poco predecible. Y todos estos síndromes en general tienen comorbilidades en menor o mayor medida. En general es frecuente encontrar ventriculomegalia e hidrocefalia en estos individuos. Descenso amigdalino, que muchas veces puede ser la causa, pero asimismo también puede ser la consecuencia de una hidrocefalia evolutiva. Hipertensión venosa, por estrechez de los forámenes de la base del cráneo. En consecuencia, las cosas que dije previamente, hipertensión endocraniana. Deterioro cognitivo y malformaciones cerebrales, como puede ser la paquigiria, la hipogiria, alteraciones a nivel del cuerpo calloso. Eso se ve en algunos síndromes en particular. Y obviamente, además de los síndromes neurológicos, también hay compromiso de las vías aéreas, realmente relacionado con la hipoplasia del macizo facial, como trastornos respiratorios, apneas nocturnas, retención de dióxido de carbono, trastornos visuales por hipertensión endocraniana o bien por lesión del globo ocular, por el exorbitismo y exoftalmos marcado que tienen algunos de estos pacientes. Y nunca hay que dejar de lado el impacto psicológico que existe también, por más que nada temas estéticos y factores de lo que es la esfera social, ¿sí? Que eso es fundamental también tenerlo en cuenta. Empezando con el síndrome de Cruzón, en general estos pacientes solamente tienen malformaciones craneales y no tienen otras malformaciones esqueléticas. La inteligencia es normal en la mayoría de estos individuos. Y se caracteriza la facies típica por presentar hipertelorismo. Generalmente es constante la presencia de órbitas pequeñas y una proptosis muy marcada. Tienen maloclusión tipo 3 y prognatismo. Y el fenotipo craneosinostótico más frecuente en estos pacientes es una braquicefalia con afección principal de lo que son las suturas coronales, ¿sí? Este puede ser un caso paradigmático de un cruzón. Este chico pareciera que está evolucionando una pancinostosis simétrica, digamos, como si fuese una oxicefalia. Tiene una facies típica con la hipoplasia del puente nasal, la hipoplasia malar, el prognatismo, exorbitismo, ¿sí? Pareciera ser un caso, ejemplo, bastante que se repite, ¿no? En la práctica. Luego tenemos el síndrome de Apert, que en general se manifiesta con cuadros más graves de craneosinostosis. La acrobraquicefalia es el fenotipo más frecuente. Y en estos casos la hidrocefalia generalmente y la hipertensión endocraniana es más frecuente también. Esto empeora la incidencia de lo que es el retraso mental, que de por sí es secundario a malformaciones del sistema nervioso central que están asociadas. Y el diagnóstico en estos pacientes suele ser más temprano porque tienen malformaciones características a nivel de manos y pies, confusión de partes blandas y ósea, más que nada en el segundo, tercer y cuarto dedos. La facies es típica también con esa hipoplasia del puente nasal, la nariz ganchuda. Y
algunos textos refieren que, bueno, que tienen hipertelorismo, pero que no, la proptosis no es tan marcada y las órbitas no son tan pequeñas como en el caso de los Cruzón. Acá tenemos unas imágenes de la bibliografía, ¿sí? Con una facies típica, paciente muy pequeño, se ve la fusión en la mano derecha de lo que es el segundo, tercer y cuarto dedo, que eso es típico del upper. Y, bueno, una tomografía axial y su reconstrucción sagital, donde se ve que hay compromiso más que nada de lo que es la parte posterior del cráneo, ¿sí? Y una fosa posterior pequeña, con cierre de las suturas coronales bilaterales y con una fontanela que pareciera ser secundaria a la diastasis de la sutura metópica. Luego, el síndrome de Pfeiffer, que actualmente se considera un continuo con respecto al cruzón. En este caso existen 3 tipos de fenotipos. Algo que es característico de ellos también son malformaciones esqueléticas. El pulgar ancho es algo también muy característico, aunque se puede ver en el síndrome de Apert cuando no está fusionado con el resto de los dedos. La sindactilia suele ser más que nada del tejido blando y no están afectadas las falanges. Y, bueno, típicamente el tipo 1 es el que se asemeja mucho al cruzón y fenotípicamente es muy difícil distinguirlo. El tipo 2 es el que invariablemente se manifiesta como una craniosynostosis muy grave de aparición temprana con el aspecto de Kleber-Schadel o en alemán, o de cráneo en trébol, y el tipo 3, que también es afección de múltiples suturas, pero que generalmente evoluciona más lentamente y se da por un cierre tardío de las suturas. Aquí hay una imagen de un paciente con una cranioestenosis muy compleja. Se ve que el paciente porta una derivación ventrículo-peritoneal. Esto es secundario a la hidrocefalia asociada que tiene. Se ve que la sutura metópica está diastasada, tiene una cincha lateral. Pareciera haber cierre total de lo que son las suturas lambdoideas y compromiso más que nada de lo que es el cráneo posterior, un aspecto turricéfalo en forma de torre del cráneo. Es un caso bastante grave y que probablemente, digamos, tenga mayor compromiso del sistema nervioso, no solo por la hipertensión endocrinal, sino por malformaciones asociadas. Y luego, finalmente, el síndrome de Muenke, que se da por mutaciones en el receptor del factor de crecimiento fibroblástico, el número 3, y que su diagnóstico ha aumentado desde los 90, que ha sido descripta. Pareciera ser una craniosynostosis sindrómica de baja gravedad y se caracteriza por el cierre bilateral de las suturas coronales, a veces puede ser unilateral, pero muchos pacientes que sindrómicamente han sido caratulados como cruzón probablemente hayan tenido el factor de crecimiento número 3 mutado, con lo cual corresponderían en realidad a este síndrome. Cabe destacar que el diagnóstico genético en nuestro medio es difícil, digamos, no se realiza y que muchas veces se continúa utilizando el diagnóstico clásico sindromático de estas patologías, por eso hay un subregistro de algunos casos en particular, como bueno, es el síndrome de Muenke. Yo agregué una foto de un paciente que fenotípicamente podría corresponder perfectamente, pero cuya confirmación al momento no tenemos. Este paciente tenía compromiso bilateral de las suturas coronales. Entonces, las craniosynostosis sindromáticas se pueden manifestar inicialmente como craniosynostosis simples, pero en general afectan múltiples suturas. Pueden adoptar un fenotipo tipo braquicéfalo, acrocéfalo, turricéfalo, oxicefalias simétricas, o, bueno, cráneo en trébol, como dijimos previamente. Y estos pacientes, dentro de las comorbilidades,
en general tienen predisposición a desarrollar hipertensión endocraniana. Esto va a variar según la cantidad de suturas que están afectadas y la prematurez de la afección, y se va a dar principalmente por la desproporción cráneo-cerebral que existe en estos pacientes, la hipertensión venosa, más que nada por el compromiso del seno sigmoideo y el drenaje por la vena yugular. Realmente hay estrechez de los forámenes en la base del cráneo. No solo por eso, sino también por trastornos respiratorios que aumentan la presión venosa. La hidrocefalia es un factor fundamental en el desarrollo de la hipertensión endocraniana. Hasta un 40% de los pacientes desarrollan hidrocefalia, eso es importante. Las craniosynostosis sindromáticas tienen alta incidencia de hidrocefalia. Y como dije, bueno, durante el sueño los pacientes pueden desarrollar apneas, más que nada en la fase REM, con retención de dióxido de carbono, vasodilatación cerebral y hipertensión endocraniana con disminución de la presión perfusión cerebral. La hipertensión endocraniana es la principal causa de déficit visual en estos pacientes y obviamente que contribuye a un deterioro cognitivo en pacientes que ya tienen malformaciones y tienen un IQ más bajo que lo normal. En 2004, Rickey describió que se considera que una presión mayor a 15 milímetros de mercurio asociado con síntomas es diagnóstico de hipertensión en esta población en particular. Y bueno, resaltó también signos indirectos que son útiles y que se utilizan para la detección de hipertensión endocrinal en esta población, que son la presencia de impresiones digitiformes en las placas de cráneo y obviamente el fondo de ojo, que es muy específico y poco sensible para hipertensión endocraniana, pero que bueno, si arroja el resultado de edema de papila o de atrofia de papila, es fundamental darle relevancia, ya que nos está indicando que existe hipertensión endocraniana. Hay que hacer notar que en estos pacientes es necesario, al haber alta incidencia de ventriculomegalia, que puede no tratarse de una hidrocefalia evolutiva, es necesario no tomar los recaudos suficientes y no colocar válvulas que no están indicadas, ya que muchas veces esa ventriculomegalia o bien hidrocefalias de evolución crónica son la fuerza motora para la remodelación ósea luego de una cirugía descompresiva o correctora, ¿sí? Y en caso de que sea necesario, porque existen síntomas de hipertensión endocraniana evolutiva y aguda, de colocar una válvula que se pueda regular para poder manipular la presión y poder aumentar el tamaño ventricular de ser necesario, ¿sí? Acá hay una imagen donde se ve la reducción y el colapso del sistema ventricular en estos pacientes, que es característico. Y en los casos en los cuales se pone una válvula regulable se puede aumentar el volumen ventricular, lo cual cobra especial importancia en algunos casos, como en los pacientes que se colocan springs o en los pacientes que se realizan procedimientos descompresivos. Los estudios complementarios más importantes son las radiografías de cráneo, en las cuales se puede ver el cierre de las suturas. Lo que es importante saber es que a veces uno puede ver imágenes radiolúcidas y pensar que la sutura es permeable y en realidad puede haber depósito, digamos, de material cartilaginoso y cierre de la sutura, que es una primera etapa de la craneosinostosis, y con lo cual uno no puede descartar la misma por este medio. El otro hallazgo importante es la presencia de craniolacunia, impresiones digitiformes. Eso es un signo indirecto de hipertensión endocraniana. Obviamente que la tomografía de cerebro es fundamental, las reconstrucciones 3D son muy útiles para ver la anatomía y distinguir el cierre de las suturas, la resonancia para evaluar el parénquima cerebral y la fosa posterior, el descenso amigdalino.
y estudios angiográficos, ¿sí? Angioresonancia, angiotomografía, para ver el grado de compromiso de los senos o signos de congestión venosa. Son muy útiles en estos pacientes. Obviamente que hay que hacer estudios oftalmológicos completos, el estudio genético, si es posible, también es útil. Y bueno, estudios de sueño, polisomnografía, detectar apneas de sueño, para realizar tratamiento pertinente, y test neuropsicológicos también. En general, el tratamiento es fundamental entender que es multidisciplinario, son patologías complejas y deben ser evaluadas por múltiples profesionales. Es escalonado, en general estos pacientes se operan múltiples veces y a veces esto se decide en forma programada. Debe ser adaptado a cada paciente porque todos los pacientes son distintos y tienen distinta expresión fenotípica. Y en general hay consenso con que los objetivos tempranos son los de tratar la hipertensión endocraniana, normalizar el volumen cerebral y, bueno, si es estrictamente necesario, tratar la hidrocefalia. ¿Sí? Si hay compromiso visual y si hay síntomas agudos, el de tratar la hidrocefalia. Tardíamente se va a realizar la corrección de lo que es el dismorfismo craneofacial, ¿sí? Y todos los textos están de acuerdo con que el objetivo primordial es el de lograr el mejor grado de desarrollo pasible de estos individuos. Como dijimos, bueno, todas estas disciplinas son fundamentales para el seguimiento y tratamiento de estos pacientes. Esto es un pilar del tratamiento. Y particularmente hay que hacer hincapié en que tienen que ser tratados por profesionales con experiencia en estas patologías. Los anestesistas deben tener conocimiento de esta patología y su manejo, deben tener experiencia. Es fundamental que evalúen la vía aérea. Muchos de estos pacientes se operan de cúbito prono. Se debe evaluar la necesidad de hacer una traqueostomía si fuese necesario, de asegurar la vía aérea. Se debe manejar bien la pérdida sanguínea, son pacientes pediátricos con volemias bajas y son cirugías que sangran. Obviamente que al recibir múltiples transfusiones también se tiene que manejar bien la eventual coagulopatía del paciente politransfundido y obviamente tener cuidado de temas mecánicos de la cirugía, como son la posición, evitar el embolismo aéreo y obviamente la protección ocular en pacientes que tienen una proptosis muy marcada. Muchas veces se hace tarsorrafia para evitar la úlcera de córnea durante los procedimientos. Generalmente el manejo quirúrgico tiene tres instancias que no son fijas, digamos, en este orden, pero se habla de una instancia del manejo de lo que es el cráneo posterior, un manejo del cráneo anterior y el manejo del macizo facial, ¿sí? Estas dos, el manejo del cráneo posterior y anterior, están resaltadas porque son de particular importancia para el neurocirujano, ¿sí? El manejo del cráneo posterior se refiere más que nada a el tratamiento de, de pacientes que tienen como síntoma primordial la hipertensión endocraniana. En general son procedimientos que son descompresivos, tradicionalmente el tiempo posterior o descompresiva posterior, o bien descompresivas biparietales, ¿sí? Para aliviar la hipertensión endocraniana, descomprimir el cerebro y también descomprimir estructuras vasculares. Esto obviamente que se va a adecuar según el caso, ¿sí? Según qué suturas están afectadas, si está afectada la sutura sagital en su tercio posterior, si el CR es lambdoideo, y obviamente que va a depender de cada caso en particular. Tradicionalmente estos procedimientos se describían como craniotomías que comprometían al territorio de la tórcula, ¿sí? Para descomprimir a ese nivel, pero últimamente el manejo ha sido más conservador y por razones obvias y de riesgo de sangrado, en general se opta por realizar craniotomías por encima de la misma, con o sin fijación protésica, eso es dependiente de la técnica quirúrgica, y también como alternativa a estos procedimientos se ha
planteado la utilización de springs, que son prótesis de distracción, con previa suturectomía, ¿sí? Este es un ejemplo de la realización de una plaqueta bilateral, ¿sí? A nivel del hueso parietal y hueso occipital. Se ve que se ha hecho bilateralmente. Esto para ampliar la bóveda craneana y aliviar la presión en el cerebro y a nivel de los senos. Probablemente en este paciente, en el posoperatorio, se verá la ampliación de los espacios subaracnoideos y el aumento del tamaño ventricular. También se pueden hacer procedimientos como fragmentaciones, más que nada del hueso parietal. En este caso se veía el compromiso predominantemente posterior, ¿sí? Con cierre de la sutura coronal y la sutura escamosa. Y se ve acá en una tomografía posoperatoria 3 fragmentos óseos, más que nada en el hueso parietal, se respetó la escama occipital, y en un tiempo alejado el cierre con formación de hueso de neoformación y ectomías cada vez más pequeñas. Además, a este paciente se le ha realizado un avance frontoorbitario. Pero bueno, esta es otra alternativa quirúrgica como procedimiento descompresivo en craniosinostosis sindrómicas que tienen síntomas de hipertensión endocraniana. Estas son imágenes intraquirúrgicas en las cuales se puede ver que el paciente está en decúbito prono y se realizó 2 plaquetas con descargas en espiral, ¿sí? Que reblandecen un poco el hueso. Otra imagen con una técnica similar. Esto principalmente afectando al hueso parietal y probablemente parte de lo que es la escama occipital, y el colgajo de periósteo sosteniendo a las 2 plaquetas óseas. En este caso, es un paciente con una craniosinostosis muy compleja, con una turricefalia. Se optó por la colocación de springs, la realización de una suturectomía y la colocación de springs. Posteriormente en este paciente también se decidió cambiar la válvula por una válvula regulable para poder aumentar el tamaño ventricular y favorecer la remodelación craneal. Estas son fotos del acto quirúrgico, en donde se ve la colocación de los springs contrapuestos en forma bilateral. Y bueno, las imágenes posoperatorias, en donde se ve una mejora de lo que es el diámetro anteroposterior del cráneo. Y bueno, en este paciente que tiene un gran compromiso óseo. Por otro lado, en lo que respecta al tratamiento de lo que es el cráneo anterior, el procedimiento más utilizado es el avance frontoorbitario. Generalmente el objetivo de esta cirugía es ampliar también lo que es el cráneo y las órbitas. Esto se puede hacer realizando en 2 piezas, que es la forma más clásica, ¿sí? Se avanza la frente y el reborde supraorbitario, ¿sí? En bandó, y se fija con microplacas, que pueden ser microplacas reabsorbibles o microplacas de titanio, o bien también se puede fijar con hilo, intentando avanzar al menos 2 centímetros, ¿sí? Como límite máximo, para corregir la hipoplasia del arco supraorbitario y la deformidad de la frente. Este procedimiento, como dije previamente, también logra una buena expansión craneal y descomprime el
el cerebro subyacente. Acá tenemos algunas imágenes operatorias donde se ve la deformidad frontal con las órbitas retrocedidas. Se ve, es una imagen de acto quirúrgico en donde se ve que se hizo una plaqueta frontal y por debajo está el reborde orbitario. Los mismos se han fijado con Etibond, uno al otro, y a través de una placa larga de material reabsorbible, como es el Lactosorb, se ha fijado el hueso temporal, la órbita, en una nueva posición avanzada con respecto al preoperatorio, y luego se va a rebatir el colgajo de periósteo por encima. Acá se ve, hay una imagen frontal de la misma plaqueta. Se ve que la plaqueta frontal tiene dos porciones. Tiene también descargas hacia atrás que van a permitir un mejor amoldamiento del hueso frontal a la dura madre. Y finalmente una imagen en el posoperatorio inmediato donde se ve una obvia mejoría de la frente y de los arcos supraorbitarios. Esta es otra imagen, otro caso. También un paciente con un fenotipo braquicéfalo. También se ve que las órbitas están retrocedidas. Esta es la imagen intraoperatoria con la nueva plaqueta, la nueva frente y la órbita, que están unidas con hilo. Y una imagen posoperatoria inmediata, donde también se ve un avance franco de la frente y las órbitas. Y esta es una imagen alejada, un control posoperatorio alejado que muestra un muy buen resultado estético. Otro caso, un paciente que ya mostré previamente, con facies sindrómica también, la imagen intraoperatoria, se ve la nueva frente, que está apoyada, todavía no está fijada. Se puede ver en esta pieza que la frente se apoya por delante al bando orbitario y en lo que es la tabla interna de la frente se ven craniolacuñas muy marcadas que están demostrando que este paciente probablemente haya tenido una hipertensión craneana franca. Y bueno, y las imágenes del posoperatorio, probablemente a los 10 días de la cirugía, donde se ve un avance muy satisfactorio de la frente y las órbitas. Acá hay otro caso, este caso también tenía cierre de la sutura sagital, paciente con sospecha de síndrome de Cruzón. En la tomografía se ve la hipoplasia facial y más que nada el compromiso estaba a nivel de la porción posterior de la sutura sagital con gran cantidad de craniolacuñas. En este caso, en el acto quirúrgico, lo que se hizo fue un avance frontoorbitario, pero también se hizo una sagitectomía, se ve en las imágenes. Se ven los dos huesos parietales y las ectomías. Estas son las dos plaquetas que van a configurar la nueva frente del paciente. Es un caso, digamos, que se ajustó a las necesidades del paciente y a la sinostosis que presentaba. Y bueno, las imágenes en el posoperatorio, en donde se ve una mejoría en la forma del cráneo, más que nada corrección del bossing frontal y un buen avance de la frente y la parte superior de las órbitas. Otro caso, sin imágenes intraquirúrgicas, pero se ve el resultado con un avance satisfactorio. Paciente también con hábito braquicéfalo, sindrómico, otro paciente, mostrando que este procedimiento, bueno, logra buenos resultados estéticos.
En general, las complicaciones están relacionadas, bueno, con el acto quirúrgico, ya hablamos de la pérdida sanguínea. La fístula de líquido cefalorraquídeo también es una complicación frecuente. Se da más que nada en las recirugías, en pacientes que son reintervenidos, en las cuales hay gran adherencia de los planos óseos a la dura madre. También en pacientes que tienen gran cantidad de craniolacuñas y adherencias del hueso a la dura madre. Existe predisposición a la ruptura accidental de la dura madre. Luego, un problema que puede haber también en el postoperatorio es la formación de colecciones. Es esperable que existan colecciones laminares y no tensas, pero también pueden haber colecciones bastante voluminosas. Y al ser estos espacios muertos con escasa irrigación, al menos transitoriamente, hay predisposición a las infecciones también, con lo cual uno debe estar atento a la aparición de signos de infección, tales como fiebre y elevación de los glóbulos blancos. También puede pasar que en el postoperatorio alejado haya indicios de reabsorción de las craniotomías. Y también pueden haber problemas de la fijación que son poco frecuentes. La verdad que no los hemos visto muy habitualmente. Unas pequeñas palabras. Obviamente que la última parte del tratamiento consiste en el avance del tercio medio de la cara. Este procedimiento es de resorte más que nada de cirugía plástica y generalmente se espera hasta una edad más avanzada, a los 11 o 12 años, cuando finalmente salen los dientes definitivos, pero se puede anticipar si el paciente lo requiriese o si se puede llegar a beneficiar de esta cirugía por alteraciones funcionales graves, ¿sí? Generalmente se realizan fracturas tipo Lefort 3, o bien se puede hacer un monobloc, un avance frontofacial, y se utilizan distracciones externas para ir avanzando la cara. Bueno, para concluir, podemos decir que las craniosinostosis sindrómicas son patologías de una base genética muy marcada, tiene expresión variable y cada paciente es distinto al otro, por más que presentan el mismo síndrome. Son pacientes que tienen múltiples comorbilidades. Hay que ajustar el tratamiento a cada paciente en particular y evaluar el caso paciente a paciente. Los objetivos no solo son funcionales, sino que también hay que considerar el aspecto cosmético en estos pacientes. Y es fundamental realizar un manejo multidisciplinario y discutir los pacientes con otros servicios para darle la mejor atención. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya sido útil y agradezco mucho la invitación a la participación y haber podido dar esta charla. Hasta luego.